buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a esta sección llamada Sugi Reviews. Hoy les traigo a Spiritfarer. Spiritfarer es traído a nosotros por Thunder Lotus Games, de quien he analizado anteriormente a Sundered, que salió el 18 de agosto de 2020 para todas las plataformas de la generación pasada. En él, controlaremos a Estela junto a su mascota Daffodil, quien hereda el puesto de Spiritfarer, o en español, Guía de las Almas, que le pertenecía al viejo y conocido Caronte. No, a este no, juego equivocado, a este otro. La tarea del guía consiste en llevar a nuestro bote a los espíritus de los muertos hasta la puerta que los conducirá al más allá. Suena simple, ¿no? Bueno, parece, pero no va a ser así. Al encontrar al primer espíritu, vamos a darnos cuenta de que conoce a Estela de su vida anterior, y ahí la cosa va a tomar otro rumbo, ya que no será la única, y lo que parecía una simple tarea de ir y venir, se va a volver algo más personal, y créanme, va a ser muy personal. La convivencia con estos espíritus va a ir dejándonos entrever un poco lo que fue el pasado de Estela y la vida antes de aceptar, medio de prepo, este puesto. Luego de cumplir con algunas tareas que nos irán dando, llegará el momento de despedirse y llevarlos al final de su camino. Y déjenme decirles que cada despedida se hace más triste que la anterior, ya que vamos a crear un vínculo muy fuerte con ellos. Un dato interesante es que todos los espíritus del juego están basados en gente real, conocidos y familia del equipo desarrollador, por lo que se podría decir que estamos despidiendo a gente real que falleció. Más allá del resto del gameplay, que voy a hablarles más adelante, el juego tiene un significado bastante profundo. Yo, desde mi interpretación personal, lo tomé como un vistazo a cómo son los últimos días de un ser querido y lo difícil y doloroso que suele ser, aunque por desgracia es un camino al que nos dirigimos todos. Muchas de las historias que vamos a ver los van a tocar de cerca quizás, así que estén preparados para derramar un par de lágrimas. Bueno, voy a pasar a un tema un poco más alegre y les voy a contar un poquito del gameplay. Mientras nos encargamos de llevar a las almas a su destino, vamos a poder realizar muchas tareas en el bote. Muchas de ellas serán encargos de nuestros pasajeros, tales como alimentarlos, construirles una casa y decorarla, y para todo esto tendremos que juntar recursos. Y acá viene la parte divertida y variada. Vamos a poder hacer de todo, pero de todo. Cosas como pescar, talar árboles, cosechar frutas y verduras, tejer, tocar la guitarra, ordeñar vacas, fundir minerales para hacer lingotes de metal y muchas cosas más. A medida que trabajemos más en los edificios, va a haber más opciones disponibles. Y les juro que se les va a pasar volando el tiempo haciendo estas cositas, porque aunque sean tareas simples, una lleva a la otra y cuando se den cuenta, van a haber estado más de 5 horas haciendo tareas para tener a los pasajeros contentos. Mi recomendación es que no tomen más de 3 o 4 espíritus al mismo tiempo, porque a veces se pone muy agobiante tenerlos a todos felices, y no todos se llevan bien entre sí. Así que mejor suben de a 3, hacen todas las cosas que les piden, envían a uno y suben al siguiente. De todas formas, no va a pasar nada negativo a gran escala por tenerlos de mal humor, pero mejor tenerlos a todos contentos. El mapa que tendremos a nuestra disposición es enorme. Hay muchas islas que representan ciudades a las cuales vamos a poder entrar, hablar con gente, comprar materiales para luego seguir construyendo, realizar encargos y más. Va a haber zonas a las que inicialmente no vamos a poder acceder, pero a medida que actualicemos nuestro bote, se irán abriendo nuevas áreas. Estela también irá consiguiendo nuevas habilidades, tales como planear en el aire, impulsarse luego de un salto, mejorar sus herramientas de trabajo, entre otras cosas. Seguramente me esté quedando algún detalle fuera, ya que no exageré antes. Es increíble la cantidad de cosas que hay para hacer y lo entretenidas que son. Sobre los gráficos tengo otro tanto para hablarles. Vamos a ver un diseño 2D con dibujos muy lindos, muy alegres que quizás pensarían que contrasta un poco con la temática melancólica y triste del juego. Pero en mi opinión encajan perfectamente, ya que Estela siempre mantuvo una actitud positiva tanto en las buenas como en las malas, y creo que eso es lo que intentaron reflejar acá. Los espíritus están caracterizados como animales que reflejan un poco la personalidad de cuando estaban vivos. Me recuerdan un poco a los diseños de Disney de los años 90. Y los escenarios, que representan los lugares que visitó Estela,
Están muy definidos, con una temática única por zona. Estos están inspirados en el arte de Hiroshi Yoshida, un pintor japonés destacado por sus pinturas de paisajes, entre otras cosas. Al googlearlo, pude ver muchas pinturas que no me costó asociar con los fondos del juego. Muchos de estos son excelentes para usar de wallpaper, ya que son re artísticos y quedan geniales. Otro dato interesante es que los desarrolladores también se inspiraron en El viaje de Chihiro, la emblemática película de estudio Ghibli, lo que le da un toque aún más lindo al diseño general del juego. La banda sonora es bastante completa, tiene un concepto general muy chill que aporta eso de que se pasen volando las horas, similar a esa lista de YouTube Lo-Fi Hip Hop Beats que como que escuchamos sin escuchar. O sea, es medio complicado de explicar, pero es una banda sonora que acompaña lo que estamos haciendo sin ser intrusiva. Vamos a reconocer enseguida las canciones luego de unas horas, pero no se van a hacer repetitivas ya que acompañan lo justo y necesario. De más decir que no toda la banda sonora es así. Hay muchas canciones con una carga sentimental muy importante, ya sea cuando llevamos a un espíritu a su viaje a la eternidad u otras ocasiones importantes. Está muy cuidado este detalle, ya que en un juego que se le da tanta importancia a los sentimientos que transmite, la música es un factor fundamental. Y déjenme decirles que todas las canciones van con el tono de las escenas que acompañan. Voces hay muy pocas, solo susurros y algunos murmullos, pero de algún modo lo hicieron encajar bien. Cuando Estela abraza a los espíritus, murmura algo así como un y les juro que pueden sentir cariño real ahí. No me pregunten cómo. Debe tener que ver con el vínculo que vamos creando con estos espíritus, pero la verdad que quedó muy bueno. Hicieron mucho con poco, tomen nota de eso. La duración total del juego, según me marca Steam, fue de unas 42 horas. Es largo, se podría decir, pero son horas que se pasan volando sin notarlo, ya sea por lo simplista de las tareas, lo llevadera que es la historia, o el hecho de que podemos entrar, jugar 10 minutos, hacer algo y salir tranquilamente. Pero les juro que fueron 42 horas muy entretenidas. La dificultad, yo diría que es fácil, no hay manera de perder. Todo lo complicado, entre comillas, es realizable con paciencia. Esa es la única cualidad que necesitamos para completar el juego. Así que, por este lado, dudo que se vayan a frustrar. Para ir cerrando, Spiritfarer es un juego del que no esperaba más que un sim de construcción, y sin embargo, terminó tocando bien adentro con sus personajes, sus despedidas emotivas y su final, el cual cierra muy bien y ata todos los cabos de la historia. Mi puntaje final para Spiritfarer es un 9, un puntaje más que merecido. Como nota personal, últimamente estoy sintiendo más satisfacción y logro de juegos indie que de algunos AAA, ya que de alguna manera se puede apreciar mejor el amor que le pone la gente que los hace. De hecho, en Spiritfarer y todos los juegos de Thunder Lotus, pueden suscribirse a una mailing list o una lista de correo y probé para ver qué mandaban. Y más que publicidades, que era lo que esperaba, recibí periódicamente información del juego, como historia de cada personaje, diarios del desarrollo del mismo, fondos de pantalla y muchas otras cosas interesantes, que son detalles lindos y le suman algún que otro puntito. Bueno, hasta acá llegamos con el análisis, espero que lo hayan disfrutado. Pueden dejar sus likes y sus comentarios, ya sean experiencias del juego o críticas, ¿por qué no? Si les gusta mi contenido, pueden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales, Instagram para noticias del canal y Twitch para verme jugar, lo que se traduce como verme enojado y renegando con el juego de turno. También recuerden seguir el mentor de Steam Latam Reviews, donde hacemos reseñas y damos recomendaciones de juegos. Si quieren apoyar el canal, lo pueden hacer en los enlaces que aparecen en pantalla, pero la mejor manera de apoyarme es comentar, dando like, compartiendo y suscribiéndose. Todo ayuda. Voy a ver si esta vez saco el próximo video dentro de los próximos 15 días, aunque bueno, no es una promesa porque siempre termino colgando. Pero como dentro de 15 días cumplo años, quizás sea como un autorregalo.
Muchas gracias por quedarse hasta acá y nos vemos en la próxima con más Sugi Reviews. ¡Chao!